¿Quién es la persona más inquietante que has conocido? Mi vecina no era rara, era inquietante. Y lo peor es que nadie me creyó hasta que fue demasiado tarde. Cuando tenía 18 años, vivía con mi mamá en un departamento de interés social en Querétaro. Nos mudamos ahí después de que mis padres se separaran. Era una zona tranquila, clase media baja, con vecinos normales. Al menos eso pensaba al principio. El departamento junto al nuestro, justo en el mismo pasillo, siempre me llamó la atención porque tenía la puerta reforzada con 3 seguros y nunca se escuchaban voces adentro. A veces parecía deshabitado, pero otras veces, al pasar, sentía que alguien me observaba desde adentro. Con el tiempo supe que ahí vivía una señora de unos 50 años, que todos conocían como la señora Luisa. Siempre vestía de negro, bajaba a tirar la basura por la noche y no saludaba a nadie. Nunca hablaba, y cuando lo hacía, tenía una voz muy bajita, casi susurrando. Una vez, regresando de la escuela, dejé caer mis llaves justo frente a su puerta. Al agacharme, noté que la mirilla tenía un pequeño reflejo, como si hubiera movimiento detrás. Al levantarme, ella estaba afuera, parada detrás de mí, viéndome con una mirada fija. Le dije, «Buenas tardes». Ella no respondió. Solo me sonrió. Pero no fue una sonrisa normal. Era rígida, como si le costara esfuerzo hacerlo. Me metí rápido a mi casa. Con los días, mi mamá y yo empezamos a notar cosas raras. Una noche, escuchamos tacones caminando por el pasillo a las 3 de la mañana, pero al asomarnos por la mirilla, no había nadie. Otro día, alguien dejó un pequeño ramo de flores secas en nuestra puerta. Pensamos que era una broma, hasta que nos dimos cuenta de que no éramos los únicos. Una vecina del tercer piso nos dijo que la señora Luisa ponía grabaciones de bebés llorando en las noches y que una vez la vio en el parque del fraccionamiento arrullando un muñeco de trapo como si fuera un bebé de verdad. Pero lo que más me perturbó pasó una tarde que bajé al Oxxo. Al regresar, justo cuando iba subiendo las escaleras, ella abrió su puerta lentamente y me llamó por mi nombre. «¿Quieres conocer a mi hijo?», me dijo. Me quedé congelado. Jamás supe que tuviera hijos. Le dije con nervios que tenía prisa, y ella solo respondió, «No se va a molestar. Le gusta tener visitas». Esa noche se lo conté a mi mamá, y acordamos no volver a dirigirle la palabra. Algo no estaba bien. Días después, todo el edificio comenzó a percibir un olor muy fuerte, como a carne echada a perder. Pensaron que era una plaga o alguna tubería rota. Llamaron a Protección Civil. Cuando entraron al departamento de la señora Luisa, lo que encontraron fue inimaginable. La señora había fallecido, aparentemente días antes, sola. Pero en una de las habitaciones encontraron un cuerpo momificado sobre una cama rodeada de peluches. Era su hijo. Había muerto hacía más de 2 años. Ella lo había conservado allí. Lo peinaba, lo cubría con cobijas y le hablaba como si aún viviera. Las grabaciones de bebés eran parte de una rutina enfermiza para no aceptar la realidad. El muñeco del parque no era solo una costumbre rara, era el reflejo de una mente que se había quebrado. Nadie supo qué hacer. Nadie supo cómo no lo vieron venir. Y yo, hasta el día de hoy, no puedo pasar frente a una puerta cerrada sin preguntarme, ¿qué secretos se están pudriendo del otro lado? El compañero de trabajo que tenía una doble vida, y nadie se dio cuenta. Esto pasó hace unos años, cuando trabajaba en una empresa de seguridad privada. Yo estaba en el área administrativa, pero tenía contacto diario con los guardias, porque llevaba su asistencia, nómina, todo eso. Uno de ellos se llamaba Ricardo. Tendría unos 38 años. Era tranquilo, educado, siempre con su lonche, bien afeitado, callado, pero muy responsable. Nunca llegaba tarde. Jamás pedía días libres. Llevaba ahí casi 6 años, y todos lo conocían como el serio. No era raro que no hablara mucho,
Era de esos tipos que cumplen su trabajo y se van. Lo saludabas y solo respondía con un gesto de cabeza. Algunos decían que tenía problemas en casa, pero él nunca hablaba de su vida personal. Un lunes por la mañana, llegó el gerente regional con una cara que nunca le había visto. Nos reunió a todos en una sala y nos dijo: «Tengo que informarles algo que afecta directamente a uno de nuestros elementos». Nos dijo que Ricardo había sido arrestado el sábado por la noche, en su casa. No por robo, ni por algo menor. Lo habían detenido porque estaba relacionado con la desaparición de una joven en un municipio cercano. La noticia nos dejó helados. Todos empezaron a murmurar, diciendo que seguramente era un error. Yo no sabía qué pensar. En las noticias salió que la policía había encontrado en su casa una habitación cerrada, como un tipo de bodega, donde había fotos, ropa y objetos personales de varias mujeres, entre ellas, cosas que pertenecían a la joven desaparecida. Nadie entendía cómo lo había ocultado tanto tiempo. En la oficina, revisamos su expediente. Nada sospechoso. Tenía papeles en regla, certificados de policía retirado, incluso cartas de recomendación. Era como si hubiera llevado una vida perfectamente normal durante años. Pero lo peor fue cuando uno de los supervisores dijo: «Él me contó que cuidaba a su mamá enferma y que por eso nunca salía ni tenía pareja». Eso también era mentira. La casa donde lo arrestaron estaba vacía desde hacía años. Él solo iba ahí a dormir y a guardar sus cosas. Nadie vivía con él. Su mamá llevaba muerta desde 2007. El caso se fue haciendo más grande. Resultó que había estado involucrado en otros 2 casos similares, pero nunca lo habían vinculado porque usaba nombres falsos y se cambiaba constantemente de zona. En la empresa, nadie lo podía creer. Era alguien que habías saludado, con quien habías compartido turno, que incluso te ofrecía café, y tenía una vida secreta digna de una película. Después de eso, la empresa cambió por completo su política de contratación. Empezaron a hacer pruebas psicológicas y revisiones mucho más estrictas. Y yo, desde ese día, desconfío de los que parecen demasiado normales. El chofer del autobús que parecía saber más de mí de lo que debería. Hace unos 4 años vivía en las afueras de Guadalajara y tenía que tomar 2 camiones para llegar a mi trabajo. Siempre salía a las 6:20 de la mañana. Tomaba la misma ruta. Me sentaba casi siempre en el mismo lugar y veía a las mismas personas. Había un chofer que manejaba la unidad casi todos los días. Nunca supe su nombre, pero era un hombre de unos 50 años, delgado, moreno, con bigote. Siempre me saludaba con una sonrisa que no sabía si era amable o incómoda. Al principio todo era normal. Yo le decía «buenos días» y él respondía con un «buenos días, muchachita». Pero poco a poco empezó a decir cosas que me parecían demasiado específicas. Un día me dijo: «Hoy traes un perfume diferente, ¿no? Te queda bien». Otro día me dijo: «¿Tu novio no te acompañó hoy? Porque ayer sí subieron juntos». Y efectivamente, mi novio me había acompañado el día anterior, pero se bajó antes que yo en otra parada. Nadie más sabía eso. Al principio pensé que solo era muy observador, pero después las cosas se pusieron más extrañas. Un martes, al subirme al camión, me dijo: «¿Te peleaste con tu hermana? Se te notaba en la cara». Yo me quedé sin palabras. No sé cómo lo supo, pero efectivamente había discutido con ella en la calle frente a mi departamento la noche anterior. Desde ese momento, empecé a evitar hablarle y a no responder sus saludos. Pero eso solo hizo que fuera más insistente. Un día me dijo: «Deberías dormir más. Ya llevas 3 días con ojeras». Y otro: «Te ves mejor sin chamarra. Deberías dejarla aunque haga frío». Eso fue demasiado para mí. Esa noche le conté a mi novio y decidimos que me acompañaría al trabajo los días siguientes. Al día siguiente, cuando subí con él, el chofer nos vio y dijo con una sonrisa extraña: «Ah, hoy vienes cuidada, ¿eh?». Su tono no era de broma, más bien parecía molesto, como si le hubiéramos arruinado algo. Desde entonces, dejé de tomar ese camión.
Empecé a usar Uber con compañeras de trabajo e incluso cambié mi horario para evitarlo. Pasaron meses y nunca más lo vi. Pero hace poco, una amiga que aún vive por esa zona me contó algo que me heló. ¿Te acuerdas del chofer? Lo corrieron. Lo encontraron afuera de la casa de una chica. Al parecer, él la seguía y la espiaba. Ella llamó a la policía y en su carro descubrieron fotos de varias mujeres y varias casas, incluyendo la de ella. Desde ese día, aprendí a no confiar en las apariencias y a ser mucho más cuidadosa cuando viajo sola en transporte público. El maestro que todos respetaban, hasta que descubrieron que los espiaba. Esto pasó en una secundaria de una ciudad pequeña. El maestro de ciencias, don Carlos, era un profesor muy querido y respetado por todos. Tenía buen trato con sus alumnos, se interesaba por ellos y siempre estaba atento a sus dudas. Pero con el tiempo, algunos alumnos comenzaron a notar cosas extrañas. Por ejemplo, hablaban de conversaciones privadas que solo ellos habían contado en clase o en el grupo de estudio, y parecía que don Carlos sabía cosas que no debería. Un día, uno de los alumnos encontró un pequeño dispositivo electrónico escondido detrás de un cuadro en el aula. Era una cámara diminuta, apuntando hacia los pupitres. Preocupados, varios alumnos empezaron a buscar y encontraron más cámaras ocultas en diferentes salones y áreas comunes de la escuela. Todas apuntaban hacia donde los estudiantes se sentaban o conversaban. Cuando confrontaron al director con las pruebas, se inició una investigación. Al revisar la computadora y los dispositivos de don Carlos, encontraron grabaciones y fotos de alumnos, muchas veces sin su consentimiento, y en situaciones cotidianas, como platicando, estudiando o descansando en los recreos. Don Carlos había instalado cámaras ocultas durante meses, espiando a los estudiantes, grabándolos sin que se dieran cuenta. El maestro fue despedido inmediatamente y enfrentó cargos legales por invasión a la privacidad y acoso. El colegio reforzó sus protocolos de seguridad y vigilancia para evitar que algo así volviera a pasar. Para los alumnos, fue un golpe muy duro saber que alguien en quien confiaban estaba vigilándolos sin su permiso. Desde entonces, la confianza en el cuerpo docente cambió mucho, y todos aprendieron a ser más precavidos con sus espacios privados.